que pidieron después poder escucharlo también. Así que vamos a intentar portarnos bien y hacer algo entretenido pero interesante. Ahora, fue lindo escuchar los diferentes países y orígenes que había, que hay aquí en esta sala virtual, pero al final, bueno, somos todos seres humanos y más allá del accidente geográfico del lugar de nacimiento, compartimos esa realidad. Y el tema de hoy creo que rápidamente se van a dar cuenta, conecta mucho con eso, de que tenemos una percepción de nuestra realidad, pero más allá de esa percepción hay algo mucho más amplio que nos engloba. Entonces, si bien el tema específico que pidieron Ginus y ahora que me enteré Víctor, hice trampa y cambié un poquito el título. Ahora, espero que no se enojen conmigo. Voy a compartir pantalla para ir proyectando y compartiendo con todos ustedes. Espero que se vea bien. Déjenme aquí hacer un arreglo técnico por mi lado y estoy listo. Quise jugar un poco con el título y los subtítulos que compartí con Ginus, porque no solamente quiero hablar del tema de las religiones comparadas, sino darle el contexto a ese concepto. Y vamos a hablar también del tema de la comparación que a veces hacemos entre las religiones, pero no quiero hacerlo a secas, porque creo que sería incompleto con respecto a un tema tan profundo, porque efectivamente este es, sin lugar a duda, y por eso agregué al título el tema del momento actual, es sin lugar a duda una de las principales preguntas que podemos hacernos hoy en día, y es, ¿qué significa para nosotros ese tema de la religión en general? ¿Cuál es su relevancia con respecto al momento que está atravesando la humanidad? ¿Y qué hemos sabido a lo largo de nuestra historia como humanidad al respecto? Entonces, de ir avanzando en esos temas. Ahora, yo sé que Ginus pidió que dejáramos los comentarios y las preguntas hacia el final, pero ella sabe que a mí me gusta interactuar con el público, así que les voy a pedir que se sientan libres en todo momento en abrir su micrófono, si pueden levantan la mano y si no, me dicen permiso y vamos adelante. Pero además yo les voy a lanzar preguntas porque esto no es un monólogo, sino que espero que sea un poco más de un diálogo, por lo menos en ciertas partes. Y voy a comenzar así de lleno con el tema y lanzándoles una pregunta. Si les menciono la expresión la alianza eterna o el concepto de alianza, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué significa eso para ustedes? Yo creo que Luis se lanzó con Sí, me fuerte. lancé. Para mí, alianza eterna es aquel trato o pacto con lo divino, lo humano con lo divino, hacia Perfecto. el ser supremo. Así lo siento y lo veo yo. Muy bien. ¿En qué contexto han escuchado esa expresión o cuándo lo han visto? La idea es escuchar Bueno, múltiples hace, voces. hace No, poco estábamos haciendo el estudio, parte del estudio del libro 2 del Instituto Rugí, y ahí hablan sobre la alianza que tenemos o sea, que Dios creó con nosotros, de Él siempre amarnos y protegernos, y que Él siempre cumple con su parte del trato y nosotros debemos hacer lo mismo también. excelente. ¿Quién Yo, más? Víctor. yo, tengo la idea de la alianza, eh, efectivamente comparto con el compañero primero, de lo divino con lo humano, pero a través en el Antiguo Testamento, eh, Moisés, cuando hace la alianza con su pueblo. Muy bien. Entonces vemos que hay diferentes tipos de alianzas. Está lo que podríamos llamar una alianza mayor entre lo divino y lo humano, y una alianza menor
que es entre esa manifestación o ese profeta y su propio pueblo. Ahora, no vamos a entrar en todo ese detalle, pero efectivamente está toda esa relación y esa connotación. Eh, En primer lugar, en cualquier alianza hay dos partes y ambas partes tienen que cumplir con su compromiso. Lo hace voluntariamente, si no sería una imposición y no una alianza, y responde a ciertos delineamientos o ciertas definiciones. Entonces vamos a poder hablar un poco de eso para ir comprendiendo mejor ese tema de las religiones comparadas o cómo se van complementando las religiones. ¿Les parece? Entonces vamos a entrar con la primera parte. ¿Quién es Dios? Una pregunta simple y que me imagino que todos ya tienen una respuesta muy clara. Eh, Voy a partir tal vez con una declaración que encontramos repetidas veces en los escritos bahá'ís y indicado por el propio Bahá'u'lláh, y es que Dios en su esencia es incognoscible al ser humano. ¿Por qué es incognoscible? ¿Por qué no podemos llegar a conocerlo? Ahí. Osiris. Ajá, porque nuestra escaso conocimiento y nuestra perspectiva muy corta no nos permite comprender la magnitud de lo que es Dios. O sea, nosotros estamos limitados en ese sentido. Entonces, no podemos comprender algo que está mucho más allá de nuestras posibilidades de comprensión, de conocimiento, de perspectiva. Perfecto. Luis. Sí, creo que nuestra realidad humana o el plano que estamos actualmente viviendo, tal como tú dices, la palabra incognoscible es absolutamente apropiada. Tenemos que buscar la iluminación, la perfección, y a la medida que vamos elevándonos o superando niveles espiritualmente, podemos quizás algún día o en otra dimensión poder quizás entender con un cierto porcentaje lo que es Dios. Perfecto. Entonces, una manera de verlo es efectivamente, como ustedes están planteando, de que lo finito o lo limitado difícilmente puede comprender lo infinito o lo ilimitado. María Elena, por favor. Sí, a todo lo anterior agregar que trasciende la concepción humana poder comprender esa íntima realidad que es una esencia incognoscible. O sea, va más allá que nosotros. Efectivamente. Y entonces, cabe la pregunta de, bueno, si no podemos conocer esa esencia, si es efectivamente infinitamente más allá de nuestras capacidades, entonces, ¿cómo podemos establecer una alianza o ser parte de una alianza con esa esencia? No podemos conocer esa esencia, entonces, ¿qué podemos conocer? ¿Qué podemos reconocer? Las manifestaciones divinas. Las manifestaciones divinas son parte de ese proceso. ¿Pero qué manifiestan? El A mensaje través, de Dios. a través de un enviado, un profeta. Entonces, el enviado del profeta es el medio, es el canal. Pero ¿qué nos está Correcto. mostrando de esa divinidad, de esa esencia? Básicamente lo que hemos conocido es el amor de Dios, es esa protección o ese amor, más que protección, es como una sensación de amor infinito que el hombre lo ha logrado percibir a través de muchas cosas, no solamente a través de los profetas, sino la mera existencia. Perfecto. O algunas personas han logrado percibir eso a través de estados meditativos muy profundos también, donde se consigue como conectarse con esa energía de amor que proyecta Dios, que es Entonces, el amor es en, una de esas características, efectivamente. Vamos a ver otras. María Elena. Yo diría que son los atributos de la divinidad, los atributos de Dios, y que Muy lo bien. podemos conocer a través de sus nombres.
Entonces, María Elena Bueno, parece que ya conoce parte de mi presentación. Efectivamente, lo que vamos a conocer no, y descubrir son esos atributos, efectivamente. Lo que vemos, y el amor es uno de esos atributos, son lo que se desprende de esa esencia, es lo que se proyecta desde esa esencia. Y eso es lo que logramos ver. El ejemplo o la analogía utilizada frecuentemente es la del sol. No podemos alcanzar a estar junto al sol ni comprender todo lo que ocurre en ese sol y esa esencia de ese sol, pero sí podemos observar sus atributos, sus cualidades, esos rayos que nos llegan hasta aquí, que nos dan calor, que nos dan vida, que nos dan luz. Esos atributos, entonces, efectivamente, como todos mencionaron, se van a manifestar o se van a revelar o se van a dar a conocer a través de dos mecanismos. Uno son las manifestaciones o los profetas, los enviados, los escogidos, cualquiera sea la denominación que utilicemos, y más allá de los nombres que tengan, son esos espejos perfectos que van a reflejar esa luz, que van a poder reflejar esos atributos, que van a encarnar en sus vidas y a través de su ejemplo todos esos atributos divinos en su máxima expresión dentro de una realidad humana. Pero también están esos signos, y recién Rosiris nos estaba comentando de cómo todos, de una u otra manera, captamos, sentimos, vivimos esos signos en nuestras vidas y en nuestro alrededor. Entonces existen esas dos realidades que se complementan. Depende de nosotros ir afinando nuestros sentidos espirituales para poder captar esos signos, para poder estar en sintonía con todo lo que se está expresando en el mundo de la naturaleza alrededor nuestro, en nuestras relaciones con las demás personas, en nuestras interacciones, en la mano que extendemos hacia el otro, para poder ver esos signos. Es ese amor, esa bondad, ese cariño, esa paciencia, esa ternura que uno hacia otro puede transmitir y que a su vez es un reflejo de esos mismos atributos divinos. Si hacemos un acto de generosidad hacia otra persona, es simplemente una pequeña expresión de ese atributo divino que es, Él es el todo generoso. Cualquier expresión de nuestras vidas se transforma entonces en esa pequeña interpretación y ese pequeño reflejo de algo mucho más grande. Pero además de poder reflejarlo, de poder orar, meditar, profundizar, ponerlo en práctica, también necesitamos a estos educadores, quienes han venido a lo largo de nuestra historia para guiar a la humanidad. Y a esos, en los escritos bahá'ís, nos vamos a referir a ellos como manifestaciones divinas. Tienen muchos otros nombres, tienen muchas otras designaciones, pero podemos pensar en el concepto general de manifestación de Dios. ¿Cuáles son algunas características que ustedes identifican y asocian con esas manifestaciones? Y voy a pedir a las voces que aún no han hablado que se expresen para que escuchemos a todo el mundo. Esvam, por favor. Bueno, a mí me hizo mucho sentido de que todas son el verbo encarnado. ¿Y qué significa eso? Bueno, en la Biblia dice que en el principio fue el verbo. Entonces, claro, cuando uno asocia con Jesucristo hace 2000 años, si fue desde el principio, es como que siempre ha estado esa palabra de Dios en su esencia, junto con él, que viene en forma de hombre, algo así. Es lo que yo me imagino, ¿no? Muy bien. ¿Qué otras características? ¿Qué características tienen las Sí, ¿qué manifestaciones? comparten? Vamos a escuchar a Mariana. Después volvemos a Tiesba, no hay problema. A mí me llama la atención que toditos han sido torturados. Ah, entonces hay una característica importante. Vamos a hablar un poquito de eso, sí. ¿Qué más? Eslam, ¿querías agregar algo? Son justos, prevalece el amor y la guía. Muy bien. A mí me parece que el sentido innato de trascendencia que ellos tienen a mí me admira mucho.
¿Algo A mí más, me admira, Víctor? a mí me admira la entrega hacia los más desposeídos. Efectivamente. Entonces, si mi mouse funciona, ¿es mejor? Ahí sí. Hay muchos aspectos que podemos asociar a estas manifestaciones y me voy a referir a algunas de ellas en particular. La primera es que, por un lado, podemos reconocer la unicidad que las une a todos y por el otro, la individualidad. Y quiero hablar un poquito de eso para poder referirme justamente al tema de lo que llamamos religiones comparadas, o ahora le vamos a dar otro nombre. El tema de la unicidad, si son espejos que reflejan la misma realidad de ese sol divino, hablando en lenguaje alegórico, obviamente, eh, entonces quiere decir de que tienen una misma esencia, tienen una misma realidad. Y efectivamente vemos en los diferentes escritos sagrados, pero muy explícitamente en los escritos de Baha'u'lláh, que él dice que hablan con la misma voz, tienen el mismo mensaje, se sientan en el mismo trono y por lo tanto son la manifestación de la misma realidad. Y en ese sentido, todos responden a ese mismo llamado y son uno solo. Pero al mismo tiempo nos explica que en esta realidad contingente, pues cada uno adquiere ciertas cualidades y ciertos énfasis en sus vidas. Responden a un nombre particular, se manifiestan en un momento y según circunstancias específicas, y en ese sentido tienen individualidad. Entonces, una primera característica de esas manifestaciones divinas es esa doble realidad, de que su esencia más profunda, más espiritual, son uno solo, son el mismo espíritu animado y, como dice Svam, hecho carne, hecho realidad en este mundo. Y por otro lado, tienen una individualidad y un mensaje propio. Entonces, esa es una primera característica. Pero si miramos sus vidas, y ahí volvemos al tema de la universidad, vemos de que efectivamente todos viven de acuerdo a sus mandatos, a esa expresión más elevada, a ese reflejo de los atributos en la realidad contingente. La segunda característica, Mariana ya lo estaba adelantando, es el tema del sufrimiento. Todos han sido perseguidos por entregar el mensaje que entregaban. Y todos han dado gustosamente su vida y han sacrificado todo lo que tenían por ser coherentes con ese llamado que habían recibido. Y esa es una característica muy particular, de que entienden, reconocen y están dispuestos a darlo todo por ser realmente ese canal de ese espíritu que llegue a la humanidad. Y esos sufrimientos siempre son a manos de los líderes, tanto seculares como espirituales de su época. ¿Y por qué será? Pues simplemente porque cuando vuelven regularmente a entregar ese mensaje de renovación de la humanidad, va en contra de los pensamientos que se han establecido en ese momento. Y es porque también se manifiestan en un momento de mayor necesidad, de mayor corrupción, ya sea material o espiritual, de mayor bajeza, y por lo tanto elevar el mensaje que traen viene a chocar brutalmente con las ideas instaladas en ese momento y en ese lugar. Y por lo tanto la respuesta es siempre la misma, es de oposición, es de rechazo, es de ataque, y no solamente verbal, sino que físico. En algunos casos muy rápidamente, llevándolos al martirio, a la muerte, o en otros casos durante largos periodos de tiempo, pero de manera continua y sistemática en sus vidas. Esa es una de las características que comparten todas las manifestaciones de Dios. Y finalmente, el tercer aspecto que podemos ir destacando, y ahí entramos entonces en esa conexión
con el tema de la comparación entre las religiones que conocemos es que hay un proceso progresivo. En la conversación con Ginus hablaba no solamente de revelación, sino de educación progresivos, porque ese es el proceso a través del cual Dios cumple con su compromiso. ¿Cuál es? Es el de guiar, de educar y de proteger a la humanidad por toda la eternidad. Por lo tanto, siempre está enviando esa guía, siempre está enviando esos medios para ir elevando la condición de la humanidad. Esa es la parte que le corresponde a Dios en esa alianza eterna. Y esa es la parte que podemos mirar la historia de la humanidad y vamos a reconocer de que a lo largo de todo el proceso de desarrollo reciente de la humanidad, podemos ir reconociendo a lo largo del tiempo las manifestaciones de esa promesa. Y las que vemos ahora en pantalla, que parte hace 7.000 años y llega hasta el día de hoy, o hace 5.000 años y llega hasta el día de hoy, son solamente algunos ejemplos, no son todos. Ahora nos explica de que son muchos más los nombres que se han perdido en el tiempo y en la historia, y hay muchos más que podríamos agregar aquí, pero esos son algunos ejemplos que nos va mostrando ese mosaico que se ha ido armando a lo largo del tiempo. Entonces podemos remontar hasta Krishna, Abraham, Moisés, Zoroastro, Buda, y más recientemente y mucho más conocidos en estas regiones, Jesucristo, Mohammed, y ahora más recientemente el Bab y Bahá'u'lláh, esas manifestaciones gemelas que vinieron a traer un nuevo día y un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Hasta aquí no sé si hay algún comentario o alguna pregunta que quieran adelantar. Si no, tal vez entrar un poquito. Diga. Claro, coincido o todo lo que está compartiendo como las características, y todos tienen el mismo bien común de la sociedad, ¿no es cierto? De la humanidad, sí. Claro, todos tienen. Sin embargo, hay algunas manifestaciones religiosas que van aparentemente en contra de lo que uno esperaría de una religión. Ah, Como eh, facciones extremistas ujú, de ciertos grupos religiosos, digamos. absolutamente. Entonces, hablemos un poquito más de eso. Entremos un poco más a fondo en esa parte de la materia. Lo primero, y de alguna manera lo fui dando a entender en lo que explicaba antes, es diferenciar lo que es la esencia de su expresión. Mm, Entonces, cuando volvemos a la esencia del mensaje de cada una de estas manifestaciones, ahí es donde vamos a encontrar esa unicidad. Ahí es donde vamos a encontrar ese hilo común de esa educación permanente de la humanidad. Cuando nos volvemos a la esencia, y esa esencia lo encontramos en la revelación misma, por lo tanto, en las palabras, ya sea por transmisión oral o escrita de esa manifestación. Cuando somos capaces de volvernos a eso, de comprenderlo y de llevarlo a la práctica de manera pura, por así decir, nos volvemos entonces a esa esencia y podemos comprender esa unidad. Pero después está cómo eso se va reflejando en el modo de vida de diferentes sociedades y en diferentes épocas. Y de hecho podemos ver que para cada una de estas manifestaciones, hasta las más recientes, apenas había fallecido el portador de ese mensaje, comenzaban las divisiones entre sus seguidores, esas facciones que recién mencionaba. Pero eso no responde a la esencia, responde al deseo humano. Y ahí es donde vamos a entrar ya a la segunda mitad de la ecuación, pero donde la promesa por el lado divino se mantiene y depende de la respuesta que le da la humanidad, el cuán fiel o no es a ese mensaje y a esa enseñanza.
Entonces, el desafío es no juzgar al mensaje, esa esencia, por el comportamiento de los seres humanos, muchas veces siglos después de que haya sido entregado. Porque sería juzgar el mal uso que se le da a algo que en su esencia es puro. El otro aspecto, y voy a pasar la palabra a Luis enseguida, pero el otro aspecto a tener en cuenta es que cada uno de esos mensajes viene a responder a una época y a una necesidad específica de la humanidad. Por lo tanto, claro, cuando intentamos aplicar a nivel de las leyes sociales, a nivel de la aplicación de ese mensaje eh, a una humanidad que ya ha cambiado en su estado, que ya ha ido avanzando en ciertos desarrollos, ya sean sociales, políticos, económicos, científicos o en cualquier otra dimensión de la vida humana. Entonces comenzamos a entrar en esta disonancia y en que cuesta comprender cómo seguir adelante. Y por eso entonces vemos de que hay ese ritmo que le va dando vida a la civilización de la humanidad y que permite a ese crecimiento regular y constante en la medida en que nosotros lo permitamos. Luis. Gracias, Tiago. Creo que respondiste muy bien la pregunta que iba a hacer. La hago de todas maneras. La pregunta era ¿cómo nosotros podemos dar fe? ¿Cómo nosotros podemos creer que efectivamente esas manifestaciones, la humanidad estaba preparada para la llegada en cada uno de los momentos? Tú dijiste muy bien que son momentos específicos de la historia, pero quizás en ciertos puntos, como por ejemplo, muy bien tú lo dijiste, que hubo otras manifestaciones que a lo mejor no trascendieron como trascendieron otras, quizás en el momento ese lapso de la humanidad no estaba preparado para el mensaje que tenían que dar a conocer y no quedaron los seguidores que tenían que haber quedado. Pero me quedo con tu respuesta que efectivamente es una educación hacia la humanidad. Pero también porque puede que ese mensaje esté dirigido a una población específica o a circunstancias particulares. Y Muy está bien. bien. No todos tienen por qué abarcar a toda la humanidad. De hecho, pocos lo han hecho. Recién en épocas recientes, en estos últimos siglos, los mensajes han podido difundirse porque los medios de transporte, los medios de comunicación, la interconexión entre diferentes poblaciones alrededor del mundo lo hicieron posible. Antes, pues había desconocimiento, habían historias, cuentos, pero no se conocía la realidad de cada una de esas manifestaciones y de las civilizaciones que habían levantado. Recién ahora podemos tener esa mirada global y decir, entendemos el proceso en su completitud y lo podemos ver desplegado a lo largo de siglos y milenios. Ahora, Muchas gracias. sí, es importante ver de que lamentablemente, después de un cierto tiempo, y de nuevo, por el alejamiento que hay de esa esencia pura, las estructuras religiosas comienzan a tomar formas que son cada vez más extremistas. ¿Por qué? Porque se rigidiza la estructura externa, olvidándose de su corazón, olvidándose del espíritu que lo animaba. Y entonces esas estructuras, para poder mantenerse, deben ser cada vez más duras, deben ser cada vez más exigentes y por lo tanto cada vez más extremas para poder mantenerse y sobrevivir. Y lamentablemente caemos en los desequilibrios que hemos visto recientemente, pero que hemos visto a lo largo de la historia. No hay ninguna de esas grandes comunidades o de esos grandes movimientos de religiones que se escape un poco a ese mecanismo. Pero también porque responde a algo muy natural. Y es que en el mundo de la naturaleza vemos como cada planta, cada organismo, cada ecosistema tiene un momento de primavera en que comienza a brotar, luego comienza a agarrar vida y cada vez más fuerza, alcanza un grado de madurez, da sus frutos y luego comienza a entrar en una época de cada vez más decaimiento porque llega su invierno. Ese es un ciclo natural en el mundo de la naturaleza y también lo es en el mundo de la sociedad humana y de la civilización. Las civilizaciones pasan por esos ciclos y pasan por esas etapas. Pero cuando nos aferramos a algo cuya época ya ha pasado, lo hacemos por tradición, lo hacemos por inercia, lo hacemos porque no nos hacemos la pregunta de
por qué creemos en lo que creemos, y tengo a Raquel que sabe por qué estoy haciendo esta pregunta. Ahí es donde comenzamos a simplemente seguir sin pensar. Es una creencia un poco vacía. Y ahí es donde comenzamos a entrar en esos extremismos. No sé si alguien está pidiendo la palabra, disculpen. ¿No? Entonces, vamos a avanzar y podemos volver después a la pregunta o seguir profundizando un poco más, pero simplemente quería llegar a ese punto para mostrar cómo cuando hablamos de esa alianza eterna, vemos de que, por un lado, efectivamente, Dios ha cumplido con su promesa de guiar, proteger y educar a la humanidad, elevando cada vez más su capacidad. Y cómo esa elevación de su capacidad no solamente tiene connotaciones espirituales a través de las enseñanzas espirituales, sino que tiene connotaciones civilizatorias, con el surgimiento de nuevos modos de pensar, de nuevos modos de arreglar la sociedad, de convivir, de llevar adelante la ciencia, las artes, todas las expresiones humanas, siempre y cuando cumplimos con la segunda parte. Y ahora entonces le toca a la humanidad. Y la pregunta central es, ¿cuál es nuestra parte en esta alianza? ¿O cuál debería ser nuestra parte en la alianza? Vimos que la primera parte se estaba cumpliendo, ahora preguntémonos cuál es esa segunda parte. Ani, por favor. No, te volviste a mutear. ¿Es ¿Ya? Bam? ¿Me Ani, escuchan? Sí. ¿alguien? Ahí sí. Bueno, una de nuestra parte que tenemos en esa alianza es primero, más que todo, conocer a Dios y adorarlo, y también reconocer las manifestaciones que en su momento llegan y seguir los lineamientos que Él a través de sus manifestaciones nos da. Excelente. ¿Alguien quiere agregar algo al respecto? La obediencia. La obediencia. Muy bien. Ser buenas personas. Excelente. El estudio y el conocimiento individual. Tenemos harto trabajo que hacer, por lo visto, si queremos cumplir con esa alianza, con ese pacto. Entonces, por un lado nos dicen, les va a llegar un educador, pero el educando, el estudiante, bueno, tiene que hacer su parte. No es solamente porque está ahí ese reflejo divino que pues nos quedamos tranquilos y decimos, "Ah, las cosas van a ocurrir". Efectivamente, nuestra parte es responder a ese llamado. Sin embargo, tenemos algo que juega a favor y en contra, y es nuestra libertad de tomar decisiones, el libre albedrío, en donde cada uno de nosotros, a conciencia, puede decidir qué acciones lleva adelante, qué hace con su vida, básicamente. Y esa es una libertad que Dios nos da, porque efectivamente lo que Él quiere es una respuesta que viene del corazón, una respuesta sincera, una respuesta pura en sus motivaciones y no algo impuesto. Si el día de mañana salen afuera, bueno, ahora está lloviendo, pero en un día despejado y le preguntan dónde existe el sol, la respuesta es, pues sí, ahí lo veo y no tengo cómo dudarlo ni cómo ponerme a cuestionar. No voy a entrar con respecto a la dinámica del sol y la tierra, no, conversación para otro día, pero está el sol y no tenemos más que abrir los ojos para verlo. Algo similar ocurre espiritualmente. A cada uno de nosotros nos toca y nos corresponde decidir cómo ejercemos esa visión espiritual y decidir si vemos todas esas fuerzas espirituales que hay alrededor nuestro, todos esos signos que mencionaba al comienzo, que son reflejos de sus atributos, que son la proyección de esa esencia divina hacia toda su creación. Cada uno de nosotros tiene la libertad de hacerlo, pero requiere un esfuerzo adicional. A diferencia de los ojos físicos, esa visión espiritual, esas percepciones espirituales, requieren de un esfuerzo consciente y de un deseo sincero de ponerlos en ejercicio.
Y entonces, cuando pensamos en eso, nos lleva obligatoriamente a pensar en el momento actual que estamos viviendo todos. ¿Por qué? Porque la consecuencia de nuestra respuesta a esa alianza se refleja en las condiciones en las que vivimos y en las condiciones en que estamos como humanidad. Entonces, partimos de algo que es tal vez muy conceptual o muy teórico, donde podemos estar hablando durante horas desde una mirada más filosófica o más de estudio eh, teosófico, pero rápidamente nos lleva a algo muy práctico, y es la reflexión de, bueno, ¿qué momento compartimos todos nosotros que estamos vivos en este día, y qué significa ese momento en la larga trayectoria de la vida de la humanidad? ¿Cuáles son sus percepciones sobre este momento que vive la humanidad? De nuevo, es una pregunta a cada uno. ¿Cómo vemos el mundo alrededor nuestro? ¿O cómo vemos nuestras propias vidas? Luis, por favor. De mi parte, humildemente diría que veo un mundo globalizado y esa globalización nos lleva a la confusión. Creo que la luz muy pocos la ven, pero afortunadamente esos pocos que la ven logran transmitirlo de buena manera. Pero siento que hay una mayoría que está todavía con los ojos cerrados, con el corazón cerrado, una de las grandes misiones por lo que he leído de la fe Bahá'í, es el hecho de unir al resto de las religiones, convencer al resto de las religiones que es uno solo el camino. Y creo que ahí hay una tranca que en estos momentos la civilización como está actualmente le impide dar ese paso por un tema de inmadurez quizás de la misma humanidad. Interesante, después voy a volver a ese tema, pero dejémoslo ahí por un ratito. Pero muchas gracias. María Elena. Disculpe que no ponga el video, pero si no, se me desintegra. Yo veo que está el mundo interconectado, intercomunicado, pero a su vez desintegrándose. Entonces, como medio paradojal. Y que hay mucha como convulsión, hay mucho eh, como tormentoso de repente. Eso por el lado pero por otro lado hay grandes avances científicos y tecnológicos, pero que a su vez no van de la mano con un crecimiento humano, crecimiento más bien espiritual, actitud de las personas. Entonces es como paradojal. Es una buena palabra. Vivimos un momento muy paradojal. Gracias. Rosiris. Yo percibo dos aspectos. Uno, que estamos en un momento en la humanidad donde hay una gran libertad de pensamiento, hay una gran libertad en muchos sitios. Capaz no de actuación, pero sí de pensamiento, porque tienes acceso a mucha información de muchos lados y puedes tomar decisiones. Y por otro lado, yo percibo que hay, no sé cuál es la proporción, pero sí percibo que es mucha personas, seres humanos, que están en la búsqueda de la verdad. De distintas formas, desde el budismo, desde distintas religiones que existen en la India, desde los chamanes que están en las regiones indígenas, que también tienen sus manifestaciones y tienen cosas que decir muy interesantes, que en algún momento las podemos conversar, pero hay gente buscando la verdad y eso es positivo, eso es reconfortante, diría yo, a pesar de la oscuridad que puede haber. Muchísimas gracias. Gloria.
Bueno, yo creo que estamos en un momento en el que de cambio, primero. Venimos de una humanidad inconsciente, inconsciente de nuestra realidad, de nosotros mismos, de conocernos a nosotros mismos, y eso evita que conozcamos a los demás, que expandamos nuestra conciencia a sentir, sobre todo a sentir, porque ahora solo se ve, se escucha, se habla, se juzga, se critica, pero no se es empático ni tampoco compasivo. Pero es como un desorden que está llevando a muchas cosas en todo caso, creo, porque igual se está despertando mucho la conciencia con, con muchas cosas, mucha gente ayudando a animales, otros ayudando a otras personas, a instituciones, niños. Entonces, igual hay movimiento, pero aún no está unificado. Mm. Esbam, tenías la mano levantada. Prácticamente era lo mismo, por eso lo la verdad que uno ve en la calle que hay gente robando, gente asesinando, violando, matando. Ah, Se cayó. ¿Qué pasó? Se cayó. Sí. ¿Aló? ¿Esbam? ¿Ani? aló, Sí, ahí sí. espérate. Ahí, Te escuchamos. ahora sí, lo que pasa es que se me acabó la batería. Ya no, que estaba viendo que hay gente que están haciendo esto, ladrones, de todo, o sea, hay de todo. Pero también, por eso iba a decir lo mismo, ¿no? Hay gente que también están tratando de salvar el planeta, hay gente que están tratando de cambiar muchas cosas así por sí mismo, ¿no? Como que hay un despertar al mismo tiempo, eso. Realmente, si nos ponemos a analizar el momento que está viviendo la humanidad, por lo menos a mí me deja asombrado con todo lo que está ocurriendo, con todo lo que ha ocurrido recientemente y todo lo que se proyecta que puede y va a ocurrir. Es un momento de profunda transformación en la humanidad, en cómo se reconoce a sí misma, cómo nos reconocemos a nosotros mismos, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Y es un proceso muy potente. Muchos de las cosas que se creyeron inmutables en la historia de la humanidad, de repente se derrumbó y están dando pasos a nuevas expresiones, a nuevas maneras de ser, a nuevas maneras de relacionarnos. Eh, hay escritores que hablan de cómo a lo largo de su historia la humanidad asumió de que, bueno, la monarquía y el orden basado en la monarquía y en los imperios alrededor de esas monarquías era algo que nunca se llegaría a cambiar significativamente. Por muchas revoluciones y cambios y guerras y todo lo demás, igual seguía esa estructura y ese orden básicamente como fundamento del funcionamiento de la sociedad humana. Y de repente, en cuestión de pocas décadas, vimos cómo la humanidad se liberó de ese mecanismo. Hay otras expresiones en torno, y eso lo hablamos hace unos días con un grupo de amigas, el tema de la esclavitud, eh, que siempre ha sido una carga que ha llevado a la humanidad, de esa creencia de que podemos ser dueños los unos de los otros o algunos pocos de unos muchos y ponerle un precio a nuestro vecino. Y de repente quedó abolido y quedó marcado, tachado en la sociedad humana como algo inaceptable. O como de realmente un día al día siguiente vemos cambiar algo tan significativo como la posición y el rol de la mujer en la sociedad. Todos esos cambios han ocurrido en un tiempo muy acotado, muy limitado, muy corto, cuando lo miramos a la luz de la historia de la humanidad. De repente se han dado cambios muy profundos. Pero al mismo tiempo, efectivamente, las bases o las estructuras que creíamos sólidas de la sociedad se han venido derrumbando y han creado todo ese caos y toda esa confusión que hoy en día vemos, donde ningún líder
político, económico, académico, intelectual, sabe cómo realmente encontrar soluciones a los desafíos que está viviendo hoy en día la humanidad. Por muchos coloquios y seminarios y foros a nivel nacional, a nivel regional, a nivel mundial que se estén dando, las pobres soluciones que dan no alcanzan a cubrir el desafío que está viviendo la humanidad. Y seguimos replicando algunos modelos mentales, algunas costumbres, algunas tradiciones que ya no corresponden a esa época. Entonces ahí es donde entramos en ese modo de crisis. Es una crisis de conciencia, es una crisis de convivencia entre nosotros, en que queremos reconocer al prójimo como un hermano, pero al mismo tiempo queremos mantener nuestras fronteras y nuestras distancias. Recién María utilizaba la palabra paradoja. ¿Qué mayor paradoja que esa? Cuando efectivamente hacemos todos estos avances tecnológicos, científicos, de telecomunicaciones en todo el mundo, y sin embargo nos vamos aislando cada vez más cada uno de nosotros. Esos momentos de crisis son necesarios por un lado, pero también son una consecuencia de nuestra demora en reconocer cuál es el llamado que se le ha hecho a la humanidad y cuál es la altura a la cual debemos elevarnos en este momento. Y entonces la única respuesta que podemos dar a eso es un proceso de educación, es un proceso de cambio, tanto de nuestras mentalidades como de nuestras actitudes, como principalmente de nuestras relaciones los unos con los otros. Y ahí, por eso quería mencionar lo que decía Luis con respecto a esa interpretación de lo que la fe Bahá'í propone. La fe Bahá'í no propone ni imponerse, ni unir a la fuerza, ni pretender tener una verdad absoluta, sino de simplemente ir construyendo juntos con todas las personas esa nueva sociedad a la cual aspiramos, de ir trabajando y de ir esforzándonos conscientemente en hacer los cambios que hoy en día la humanidad necesita. Ya no podemos seguir aplicando los mismos remedios que hace 1000, 2000, 3000 años venimos aplicando. Tiene que haber un cambio mucho más profundo. Entonces, para no alargar mucho más, voy a mencionar un pasaje de los escritos bahá'ís que dice: así como la evolución orgánica de la humanidad ha sido lenta y gradual, comprendiendo sucesivamente la unificación de la familia, tribu, la ciudad-estado y la nación, que han sido diferentes etapas por las cuales hemos pasado como humanidad de nuestra organización, dice, también ha sido lenta y progresiva la luz conferida por la revelación de Dios en diversas etapas de la evolución de la religión y reflejada en sucesivas dispensaciones del pasado. Todo lo que veníamos hablando, todo ese concepto de religión comparada o de revelación progresiva, está explicado aquí y va en paralelo en el avance y desarrollo de la humanidad y la organización de la humanidad con esa revelación progresiva, como aquí dice, lenta y progresiva. Y termina la cita diciendo, de hecho, en cada época, la medida de la revelación divina ha sido adaptada correspondientemente al grado de progreso social obtenido en tal época por una humanidad en constante evolución. Por lo tanto, los bahá'ís o las enseñanzas bahá'ís transmiten ese convencimiento de que, por un lado, el proceso evolutivo de la humanidad continúa permanentemente y seguirá, tiene que seguir avanzando. Y así como vamos pasando por diferentes etapas como sociedad, el mensaje divino también se va adaptando y va entregando progresivamente las medidas y los remedios para cada época y para permitir ese avance. Y es con esa tranquilidad de que entendemos entonces que la revelación del Bab y de Baha'u'lláh, muy recientemente, en los últimos 150 años, son los que corresponden a esta nueva etapa en la evolución de la humanidad. Y entonces cuando miramos todos esos fenómenos que hay alrededor nuestro, y que no son solamente sociales, sino que son también ambientales, son en todas las expresiones del mundo, de la naturaleza y de la humanidad, vienen
a responder a aquello que ha sido entregado por Bahá'u'lláh. Entonces, para ir terminando, mencionar simplemente esa visión que tenemos con respecto a la historia y al despliegue de la historia de la humanidad, porque creo que ahí nos permite unificar todo lo que veníamos hablando. Primero, lo que recién comentaba, ¿no? Ese proceso evolutivo de la humanidad por etapas. Hemos ido evolucionando por etapas, hemos pasado por una gran etapa que corresponde a la infancia de la humanidad y ahora estamos en el umbral de una nueva etapa. Esa etapa entonces culmina con la entrada hacia la madurez. Pero estamos en esa turbulencia entre la niñez y la madurez en que no sabemos muy bien hacia dónde nos estamos dirigiendo. Esos cambios generan dos grandes procesos. Uno destructivo, que echa abajo las estructuras que ya no responden a las necesidades y a la condición de la humanidad, y uno integrador o de construcción, en el cual todos podemos involucrarnos conscientemente y abierta y libremente. Esa es una transición sin precedentes en la historia de la humanidad. Todos los cambios que podemos observar anteriores en cualquier época y en cualquier momento de la historia de la humanidad eran siempre limitados en su alcance geográfico. Siempre era una población o una región o un conjunto de poblaciones las que se veían afectadas directamente. Hoy por primera vez estamos viendo un fenómeno que es verdaderamente global, que abarca a toda la humanidad de una sola vez. Y es cosa de ver lo que ha pasado en las últimas 2 décadas para ver cómo cada gran desafío que hemos vivido siempre ha sido global, ya sea por un colapso financiero que parte en una ciudad, en un país, en una región, abarca a toda la humanidad en cuestión de semanas o meses, como una enfermedad que parte en un rincón del otro lado del planeta, literalmente, también a las pocas semanas nos paraliza a todos durante 2 años. Todos esos cambios, todo ese proceso de transición, nunca lo habíamos vivido antes. Es, de nuevo, cosa de mirar el siglo XX para ver los grandes cambios que hubo, pero también las grandes destrucciones que hubieron. Por primera vez nos hemos atrevido a nombrar 2 guerras como guerras mundiales, porque todo lo que ocurre hoy en día implica a la humanidad entera. Ya no podemos pensar en términos regionales o micro países, sino que tenemos que ir comprendiendo esa interconexión y esa interdependencia que existe entre todos nosotros. Y eso es ese reflejo y esa culminación de ese proceso, ese signo de la madurez, es la unificación de la raza humana. El reconocer de que somos una sola familia, somos un solo pueblo y somos una sola raza. Con esa visión, entonces, del proceso histórico, podemos redondear esa idea de cuál es nuestra parte. No es ser receptores pasivos, sino que es ser actores conscientes y activos de los cambios y de las transformaciones que queremos ver en nuestras vidas personales, pero también en nuestra vida colectiva. Y todos podemos participar ampliamente de ese proceso. Mariana. Sí, volviendo un poquito hacia atrás, cuando tú hablaste de que hay como 2 características o dualidad, mejor dicho, de las manifestaciones divinas, dijiste que está la unicidad más la individualidad. Sí. Según lo que yo entendí, yo creo que podemos hablar de que si nos enfocamos en la unicidad, pues las religiones no tendrían comparación porque simplemente es un tema de evolución, de que van evolucionando. Pero si nos enfocamos en la individualidad, yo creo que esa es la comparación que quería Víctor desde un principio, no sé si me equivoco. Y si no es igual, yo sí la quiero. Lo es, efectivamente lo es. Y esa es parte de tal vez la conversión que podemos ahora tener en unos minutos. Pero efectivamente, esa individualidad es la que nos permite generar comparación. Y esa comparación es ir comparando la gradualidad con la cual ha sido entregado ese mensaje divino. Y es una gradualidad necesaria. A un niño de primero básico no le puedo entregar conocimientos de cuarto medio o conocimientos universitarios. Tengo que entregarle conocimientos de primero básico.
Porque si pretendo que comience a hacer ecuaciones cuando todavía no sabe manejar números, del 1 al 10, pues obviamente se va a encontrar frustrado e incapaz de responderme. Pero si voy acompañando gradualmente, puedo entonces ir generando las condiciones para el desarrollo pleno de ese ser, ya sea un individuo o un colectivo. Y lo mismo ocurre con la humanidad. No es por desconocimiento que Jesucristo no entregó un mensaje más amplio, sino es por incapacidad de la humanidad de recibir ese mensaje en ese momento hace 2000 años en Palestina. Si al final su conocimiento es divino, es perfecto el conocimiento, pero la humanidad es la que no está preparada. Por lo tanto, el mensaje entregado primero es a través de parábolas, porque la comprensión requiere ese proceso de imágenes más que de un contenido más profundo, y además es restringido a la capacidad y a la necesidad del momento. Pasan 700 años y Muhammad revela una porción un poco mayor de ese mensaje y viene a explicar y aclarar ciertas cosas que hayan sido dichas por esa manifestación previa. Pero aún así es una medida limitada. Y ahora entramos en una época en que el mensaje revelado es mucho más amplio. No se acabó ahí. Ahora dice, seguirán habiendo manifestaciones durante pues todo el tiempo que haya humanidad. Pero en este momento la porción ha sido entregada para la humanidad y entonces, solo para ir conectando con esa última parte de la presentación, nuestra parte es conocer, reconocer y decidir si queremos actuar en concordancia con ese mensaje que nos ha sido entregado y con el momento que está viviendo la humanidad en este momento. Entonces, para ir cerrando con ese ciclo, ¿no? de la alianza eterna, de ir recordando, ¿no? Como cada una de las partes tiene un rol que jugar. Eh, por el lado nuestro tenemos una libertad de acción, pero esa libertad de acción tiene consecuencias. Cuantos más duros nos ponemos o más nos alejamos de esa alianza, más difícil se vuelven nuestras condiciones. Cuanto más nos acercamos y respondemos deseosamente de ese mensaje, entonces todo comienza a fluir de una manera mucho mejor. Pero ahora voy a ir cerrando con dos breves pasajes de los escritos de Bahá'u'lláh y que conectan con algo que alguien dijo al comienzo cuando hablamos de Dios y de sus atributos. Y es la razón por la cual hemos sido creados. Y es esa luz de esperanza que nos guía y nos lleva adelante a pesar de todas las dificultades que podemos estar viviendo colectivamente hoy en día. En el primero nos dice, oh hijo del hombre, velado en mi ser inmemorial y en la antigua eternidad de mi esencia, conocí mi amor por ti. Por eso te creé, grabé en ti mi imagen y te revelé mi belleza. Esa es la razón o el motivo original de nuestra creación. El conocimiento del amor que Dios nos tenía antes de habernos creado. Y continúa en otro pasaje similar, dice, oh hijo del hombre, amé tu creación, por eso te creé. Por tanto, ámame, para que mencione tu nombre y llene tu alma con el espíritu de vida. Ahí está nuestra parte. Hemos sido creados por amor y estamos siendo guiados y educados a través de ese amor. Y ahora a nosotros nos toca decidir si deseamos responder el amor con amor. Y de esa manera poder estar juntos con esa realidad, juntos con esa esencia que nos ha creado. Ámame para que mencione tu nombre y llene tu alma con el espíritu de vida. Ese es el llamado, esa es la invitación al final que nos hace la propia manifestación de Dios y que nos invita, nos llama a realmente avanzar por ese camino. Con eso voy concluyendo entonces y simplemente les agradezco el tiempo que me han ofrecido generosamente y ahora podemos seguir conversando sin
sin ninguna limitación, a no ser que Ginus nos diga que ya nos tenemos que ir a acostar y que ya se hace tarde y hace mucho frío. Ustedes tienen la palabra. Sí. Vamos ver acá. Una pregunta nada más al principio. Estas frases, ¿de dónde salen? Estas que últimas. Esas dos frases son de los escritos de Baha'u'lláh. En particular, estas dos son extractos de un librito que se llama Las Palabras Ocultas y que son lo que Baha'u'lláh llama la esencia de las enseñanzas divinas. Son pequeñas frases que nos permiten reflexionar sobre cosas bien puntuales, pero que en su sumatoria reflejan ese comportamiento al cual estamos llamados. Aí Luiz está mostrando o livreto. Um pouco mais para trás, Luiz. Ahí está. Ahí tiene una Aí, copia. este. Muy bien, gracias. Tiago, eu tenho uma dúvida que nesta imagem que tu mostrou das manifestações de Deus em la época que vieram, e eu não sei porque há pouco tempo que descobri que eu estava equivocada em uma coisa, pero me surge a dúvida do seguinte: nós outros temos aqui Krishna, Abraão, Moisés, Zoroastro, Buda, Cristo. Vamos até aí. E eu sempre pensava que logo antes de Cristo vinha Moisés, porque tinha o Velho Testamento e o Novo Testamento. Pero não, entre Moisés e Cristo vieram Zoroastro y Buda, ¿no? Sí, pero hay que pensar en términos regionales, no en términos globales ahí. Porque dentro de la región de Medio Oriente, efectivamente, quien vino justo antes de Jesús es Moisés, es el más reciente en ese vecindario. Buda hay que ir a buscarlo al otro lado del continente asiático, y Zoroastro está entre los dos, está en la antigua Persia. Entonces, de nuevo, esos mensajeros, en su mayoría, y especialmente los más antiguos, responden a una realidad de una población y de una necesidad más específica. El fenómeno internacional viene mucho después. El mensaje de Jesucristo llegó a repartirse por el mundo entero por el siglo XV recién. Antes de eso había llegado a diferentes regiones, pero al llegar a todos lados, recién a partir del siglo XV o XVI, ya no me acuerdo. Lo mismo con el Islam. Entonces son fenómenos muy recientes el que podamos pensar en las religiones en términos globales de esa manera. Entonces, en la línea del Medio Oriente tenemos a Abraham, Moisés, Jesucristo y después Mahoma en un mismo sector. Y por eso tenemos esa sensación de que están ligados directamente el uno detrás del otro. Esbam. Bueno, no sé, es como una nota ahí. Cuando vino Jesucristo, él hablaba de amor, de no mirar la paja en el ojo ajeno, de desprenderse uno mismo de todo. Y de ahí empezaron a quemar a todo el mundo 700 años después en una hoguera a los que no creían en Cristo. O sea, como que ahí se apartó totalmente del mensaje. Y también estudié que lo mismo pasó con Mohammed. Mohammed dio mucha luz, que mientras en Europa todavía tiraban los excrementos por la ventana porque ni cloaca había, ya en Arabia tenían aguas grises, todo divisiones de agua, se lavaban las manos, tenían álgebra. Y esa luz brilló, pero también creo que fue opacada cuando los omeyas crearon los sultanatos y en las guerras, las cruzadas y todas esas cosas, ahí se apartaron también, ¿no? Como que ahí muere también el Islam. Era como una pregunta nota ahí. O sea, sí entiendo correctamente tu pregunta. O sea, de nuevo estamos reflejando ese mismo proceso en que
efectivamente hay un impulso inicial transformador, renovador en la sociedad, pero ese impulso después de un tiempo comienza a decaer. Eh, Jesucristo sí, por un lado entrega un mensaje de amor, pero también indica de que Él no viene a establecer la paz. No le corresponde a Él en ese momento establecer la paz, sino que vendrá o volverá para poder hacerlo. Con Mohammed también, su mensaje es de paz y de tolerancia. Y la guerra que conocemos hoy en día como Guerra Santa era principalmente de defensa o asociados con temas de religión en contextos particulares. Pero una interpretación de ese mismo yihad es la guerra interior, no la guerra con espadas. Sin embargo, rápidamente fue transformándose en una herramienta de conquista y de dominación de otros pueblos. Ahora, en muchas de esas poblaciones, aún así, el grado de tolerancia era muy elevado, porque se reconocían a los otros pueblos como lo que ellos denominan los pueblos del libro o los pueblos reconocidos como de origen sagrado, y por lo tanto eran protegidos y eran cuidados. Pero eso dura un tiempo, y después todas esas estructuras humanas, y yo diría esa codicia humana, comienza a tomar de nuevo la posesión de algo que es originalmente espiritual. Y ahí se comienza a tergiversar el mensaje. O sea, cuando pensamos en las otras atrocidades que han cometido cada una de esas comunidades, y no creo que sea el propósito de entrar en detalles como esos, es terrible, es escalofriante. Y también hay supersticiones y cosas que se le vayan añadiendo, ¿no? Por ejemplo, cuando se hablan de que Buda hablaba de la reencarnación, por ejemplo, o Krishna, no me acuerdo cuál de ellos, que decía que había una reencarnación. ¿Eso fue una tergiversación de su mensaje o tenía otra explicación simbólica? Ahí, claro, ahí habría que meterse mucho más en detalle, pero efectivamente en la comprensión que podemos tener hoy en día de esas enseñanzas, de nuevo, tienen un aporte en lo simbólico y no necesariamente en una traducción literal, en hechos. Entonces ahí se habla de una renovación del espíritu, de un proceso cíclico. Pero el proceso cíclico no tiene que ver con el individuo, sino tiene que ver con cómo se van dando todos esos procesos más generales. Y ahí entonces hay que ir comprendiendo cada vez más profundamente, bueno, cuál era la esencia de esas enseñanzas y de esos escritos. Hoy en día son escritos, pero en aquel entonces eran tradiciones orales. Y no de repente quedarnos con una interpretación más bien limitada o guiada en una cierta dirección. Pero ahí es donde justamente el tema comparativo comienza a jugar entre las diferencias y no en las esencias. Esas diferencias provienen en la mayoría de sus casos en cómo fueron interpretadas o implementadas en la vida de la sociedad, y no porque provienen de esa esencia y de esa enseñanza original. No sé si... Sí. Lo que pasa, de acuerdo a lo que estaba comentando Tiago, efectivamente, claro, tiene que ver con la esencia. Sin embargo, esas interpretaciones son los que van dando surgimiento a distintas formas, distintas religiones, y tan distintas que desde un punto de vista de lo que Bahá'í pretende y de lo que yo he escuchado también el Papa en algún momento ha tratado de hacer algunos no es cónclave la palabra, pero reuniones, pongámosle, no me acuerdo cuál es el término exacto, ecuménicos, en que reúne a las distintas religiones,
es lo que va generando ciertas diferencias y diferencias enormes, a pesar de que todos tengan un propósito positivo. El propósito positivo es el acercamiento hacia la espiritualidad y acercamiento hacia la divinidad. Todos. Ahora, por un camino o por otro. Pero efectivamente esas interpretaciones son las que van dando las diferencias. Como que unos aceptan la reencarnación y otros no aceptan la reencarnación. Unos aceptan la predestinación y otros te dicen que no. Entonces hay cosas fundamentales de esas que se van generando producto de estas interpretaciones que tú planteas, digamos. Efectivamente. Y esas interpretaciones son interpretaciones humanas. Y ahí es donde tenemos que ser cuidadosos en decir, está bien, cada uno es libre de comprender según su propio conocimiento, su propia experiencia, la manera en que lo lee, su historia y todo su desarrollo. Pero no deja de ser una interpretación personal. En algunas religiones, o yo diría en algunas ramas de ciertas religiones, a esas interpretaciones se les da mayor peso, porque la persona tiene un rango o una distinción, válida o no válida, no entra acaso el juzgarlo. Pero si le asociamos esa autoridad de poder interpretar, pues efectivamente no nos queda más que aceptarlo. Sin embargo, lo que ahora nos dice para esta época, a partir de este cambio que se está dando en la humanidad, de ese paso hacia la madurez, ya no corre el que deleguemos a una otra persona esa capacidad de interpretar. Y de hecho, dentro de las enseñanzas bahá'ís, no hay lugar para una interpretación con autoridad, a no ser... Autoritativa. Exactamente, gracias. A no ser por las personas que en su momento tuvieron ese encargo. Entonces, Bahá'u'lláh dejó encargado a Abdul-Bahá como intérprete de sus escritos y Abdul-Bahá a su vez a Shoghi Effendi, y ahí termina la línea interpretativa, y a partir de ahora no nos queda más que a nosotros poner en práctica e ir aprendiendo de manera humilde, de manera con una mirada de largo plazo, de poner en práctica y llevar adelante esas enseñanzas, y no de ponernos a interpretar, y mucho menos de imponer una interpretación a otra alma. Las costumbres del pasado, como lo vine repitiendo varias veces, corresponde a una cierta etapa del desarrollo de la humanidad. Ahora lo que nos corresponde a nosotros es preguntarle qué corresponde a la etapa de madurez. ¿Cuáles son las cualidades? ¿Cuáles son las actitudes? ¿Cuáles son las dinámicas que nosotros creemos corresponden a la madurez de la humanidad? ¿Queremos seguir repitiendo tradiciones que han llevado a la humanidad en cierta dirección, o queremos replantearnos frente a esas realidades y tomar decisiones por cuenta propia? Esa es una pregunta clave en el momento que está viviendo la humanidad. Esbam y Danisa, disculpen que lo haya hecho. Esban já foi, Pero Thiago. rapidito. Ah, pensei que tu havia te olvidado de bajar la mano. Y tenía algo que nosotros todos los que estamos acá tenemos una bendición muy grande de haber conocido la revelación de Dios para esta época. Pero mi pregunta va hacia las personas que no han tenido esa bendición, pero han reconocido de corazón alguna de estas manifestaciones de Dios y han seguido su guía. Esas personas al igual progresan espiritualmente, van directamente a reunirse con las manifestaciones de Dios en el mundo de Abha, o son personas que se pierden. Pasamos a otro tipo de preguntas aquí. Quiero pasar la palabra a Danisa, pero tal vez una breve respuesta a esto. Voy a intentar ser breve. Voy a ser un poco brusco, voy a decir, no nos corresponde juzgar a nosotros. Está en manos de Dios el aplicar su justicia y su misericordia en todo momento y a toda alma.
A eso yo asociaría, creo que lo mencioné hace un rato, ¿no? ¿Cuál es la pureza de intención que hay en cada corazón? Si los actos realizados, la creencia expresada, toda esa dinámica viene desde esa misma pureza, pues ¿quién somos nosotros para decir reconoció, no reconoció, correspondía, no correspondía? Cada uno tiene sus propias circunstancias y consideraciones que serán sopesadas por Dios en su momento. A nosotros nos corresponde preguntarnos por uno mismo, no por los demás. Cómo yo me estoy comportando y cuáles son los esfuerzos que yo hago basado en el conocimiento y en las convicciones que tengo. Muy bien, Danisa, ahora sí. Ahora sí. Mira, en la presentación o la invitación que nos llegó dice que tú trabajas en diálogo interreligioso. Me gustaría conocer desde tu perspectiva y en tu experiencia qué avances se han realizado, qué cosas tenemos en común que ya se hayan tomado, como sabes que este tema ya está abordado, dejémoslo aquí, y cómo lo ves para el futuro. ¿Lo ves como muy lejano? ¿Lo ves como factible? Eso. Muchas gracias por la pregunta. De nuevo, cuando miramos estas últimas décadas, a veces nos parece que ha pasado mucho tiempo o han pasado muchas cosas y nos cuesta medir con un poco de perspectiva, pero hasta los años 60 o 70, para el Concilio Vaticano II, si no me equivoco, entre cristianos no se podían dirigir la palabra formalmente, oficialmente. Fue recién con ese concilio de que se abrió la puerta a los primeros encuentros ecuménicos. Hoy en día entendemos ecuménico como algo muy amplio, pero la definición original es bien restringida. Es entre católicos apostólicos romanos y algunas ramas de los llamados protestantes para permitir ese diálogo entre hermanos cristianos. Después se le comenzó a agregar otras dimensiones. ¿Qué pasa con por ejemplo, las comunidades judías? ¿Qué pasa con los musulmanes y las relaciones que debemos establecer con ellos? Y poco a poco se fue ampliando desde esa mirada más bien del cristianismo. Hoy en día el tema del diálogo religioso realmente ha tomado una dimensión global, como el resto de los temas que hemos visto ahora, y hay una comprensión de que poner cualquier barrera o generar cualquier tipo de prejuicio con respecto a otro basado en sus creencias no es aceptable. Y eso también es un paso muy significativo. Ahora, eso se da entre las personas, vuelvo al tema de la pureza de intención, que en su corazón realmente quieren el bien del otro. Pero siempre hay personas que, bueno, oponen restricciones o interponen sus propios prejuicios, que son resultado del desconocimiento, de la ignorancia, y generan barreras que no son necesarias. Hay gente que, pues definitivamente ha decidido que no quiere hablar con los demás, y si no son de su grupo, de su club, de su pequeño espacio, pues no le van a dirigir la palabra y hay decisión de cada uno cómo se quiere comportar en este mundo y en esta vida. Pero de manera general, lo que me ha tocado ver en estos espacios de diálogo interreligioso, y es impulsado por gente que quiere generar esas condiciones de diálogo interreligioso, la motivación es muy, muy linda. En general, de hecho, el espacio particular en el que yo participo no es solamente diálogo interreligioso por el gusto de hacer diálogo interreligioso, sino es diálogo interreligioso e intercultural en pro de la paz. Entonces, en aquellas zonas o en aquellos lugares donde por temas religiosos o por temas arraigados culturalmente se han generado conflicto, el aplicar ciertas metodologías y ciertas herramientas para intentar sobreponernos a esas diferencias y vernos por lo que somos. Seres humanos, personas con necesidades, con deseos, con realidades que deben ser compatibilizadas y entendidas por todas de manera igual. Significa entonces que tienes una mirada optimista respecto del tema. Absolutamente. No queda otra. Hoy en día hay muchos
grandes problemas y grandes desafíos. Y la humanidad va a enfrentarse a periodos muy difíciles. Pero lo que nos demuestra, por un lado, la historia y por otro lado, las propias declaraciones de los mensajeros divinos, de esas manifestaciones de las que hablábamos recién, es que la humanidad va a sobreponerse a eso. Dios nos ha creado para que lleguemos a nuestra autodestrucción. A veces nos cuesta aprender y nos golpeamos las manos o nos quemamos en la estufa antes de comprender de que eso no se hace. Pero cada vez que hemos enfrentado una de esas grandes catástrofes, ya sean naturales o autoimpuestas por las guerras y los conflictos, hemos conseguido dar el paso y salir reforzados. ¿Qué significa ser reforzado hoy en día? Es aumentar cada vez más el grado de unidad que hay entre nosotros, reconocer cada vez más la interdependencia que hay, el saber de que no puede haber ningún miembro del cuerpo de la humanidad que siga enfermo, destituido, abandonado, sin que todos suframos las consecuencias de ese abandono. Esa es parte de la conciencia que hoy en día tenemos que reconocer, adoptar, despertar en cada uno de nosotros. Gracias, muchas gracias. Tiago, em verdade, eu não quero fazer uma pergunta nem um comentário, eu queria fazer um pedido, em verdade. Porque Bahá'u'lláh, não sei se Bahá'u'lláh ou Shoghi Effendi, que dizem que Bahá'í, para poder reconhecer de verdade la magnitude de la fe Bahá'í, de Bahá'u'lláh, deveria conhecer muito bem o Corão, ¿no? La religião muçulmana. E sabemos o quão grande é a revelação de Mahoma, pero infelizmente acá em Ocidente só conhecemos o lado negativo da religião muçulmana, pero sabemos que trajo uma civilização, desenvolveu muito, e queria saber se os amigos também concordam, se poderíamos ter uma charla sobre a revelação de Mahoma, que todo mundo está concordando, assim que porque pouco sabemos de verdade, não? E eu sei que tu és um estudioso, tem muitos livros de pesquisa, pero não precisa ser para a semana que vem, podemos te dar um tempo que necessitas, pero eu creio que é um tema muito, muito, muito importante conhecermos. Soy un estudioso que sabe encontrar a las personas correctas. Podemos buscar al buen charlista para eso. No, yo creo Podemos que trabajar el tenemos... tema. ¿Puede ser? Con mucho gusto. Qué bueno. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bien, amigos. Yo no sé, los amigos que escucharon, que no hablaron, si es por timidez o si no tienen preguntas, si quieren. Los que não hablaram, los que já hablaram, já passou o tempo. Vamos a ver aqui. A Cláudia levantou a mão aí. Cláudia, aí. Pues, yo quiero saber si yo puedo solicitar 2 more hours, 2 horas más. Yo puedo. Tiago, please. Tiago. No, hoy no puede. Sí, Cláudia, podemos pedir a Tiago outro dia, não? Porque, mira, eu sei que há amigos aí em Brasil que estão 1 hora à frente de que nós outros, que no outro dia têm que trabalhar. Assim que nossa proposição é sempre hasta 9h30, 9:45, respeitar este horário, pero eu sei que todos les gostou muito, por isso que pedi para... Mucho más.
Sí, que Tiago vuelva. Y también dizer para los amigos que el tema de la próxima semana es sobre obediencia y quien va a dar el tema es hermano de Tiago. ¿Viste, Tiago? Es Gael que vai dar para apresentar para nós outros, assim que não percam de conhecer esse tema e alguns já conhecem a Gael, eu sei, mas vai ser também muito interessante. Quiero, si me Assim, permites, diga, sí, hacer claro. un pequeño comentario. Recién tocamos la superficie de un tema que es muy profundo Sim. y creo que lo dije al comienzo, es una de las preguntas fundamentales para la humanidad hoy en día. Entonces, les pido disculpas si no hemos podido entrar en más profundidad o en más detalles en ciertas cosas, pero quería realmente poder abarcar ese concepto de la alianza eterna y de la relación que tenemos entre la humanidad y la revelación del mensaje divino. A partir de ahí, yo creo que merece mucho más estudio, mucho más reflexión, muchas más conversaciones y por eso me disculpo si de repente algunos pueden haber quedado con la sensación de que no era suficiente o necesitaban más, pero bueno, si nos abrió el apetito para seguir buscando, investigando, descubriendo, yo creo que es un buen paso que hemos dado juntos. Sim. Muito bem. A única pessoa que pode ainda fazer um último comentário ou pergunta é Vitor, que pediu esse tema, então vamos dar essa. Muy bien, que muy bien. Vitor lançou esse tema. Assim que, amigos, os demais sabem que se pedem um tema, vamos tentar atender e no dia vai ter um privilégio de fazer quantas perguntas queres. Vitor, ¿está bien por hoy? Agradecer a Tiago porque la verdad que su exposición es muy grata, interesante la postura y efectivamente me quedo con lo que dijo él al último. Esto daba más. Sí. A mí me interesó mucho la postura que él planteó ahora, sin embargo, me quedan muchas más reflexiones y cosas por conocer. Si en definitiva lo hago porque yo soy un ignorante, entre comillas, de estos temas, entonces quiero aprovechar del que sabe más para poder ir interiorizándome. Juntos podemos avanzar en eso. Claro que sí. Gracias. Queres, Mariana? Que queres, Mariana? Viste, Tiago, aqui é assim. Às vezes há grupos que tu tem que cutucar que alguém abre, pero acá nadie quer parar de perguntar e comentar. Yo no fui, yo soy inocente. Yo humildemente voy a proponer un tema. Eso es Muy todo lo bien. que voy a hacer. Perfecto. Diga, Mariana. A ver qué les parece. Me parece un poco delicado, eso sí. Ojalá y pueda expresarme de la manera correcta. Tiene que ver con nuestros padres. A mí me gustaría un tema, un día, una charla que tenga que ver con esa reconciliación con nuestros padres, porque independientemente de que nuestros padres estén en este mundo o en el otro, yo siempre he escuchado que mucho de lo que nos pasa en nuestras vidas tiene que ver con la relación que tenemos con nuestros padres. Y sí, en la mayoría veo que como que es conflictiva, que es difícil. Entonces me gustaría solicitar ese tema. Muito bem. Está anotado aqui, Mariana. Claro que qualquer tema é bem-vindo, amigos. Podem vocês solicitar. Os novos que estão aí, Luiz, Raquel, quem mais que é novo acá? Andréia, mais ou menos, já nos acompanha há algumas semanas. Pero sempre, claro, quem? Y algunas de las voces que lamentablemente no escuchamos. Sim, algumas vozes que não escutamos, pero
sempre os temas que ustedes hablam está sempre em la visión de Bahá'u'lláh, de la fe Bahá'í y de las manifestaciones de Dios, ¿no? E também com o comentário que foi hecho por Vítor, de que tem muito mais, Bahá'u'lláh compara a revelação de Deus e a revelação de Ele mesmo como um grande oceano que quanto mais vamos entrando e submergindo, mais vamos encontrando pérolas que estão aí submersas. Então, à medida que nós outros vamos conhecendo esses temas, vemos o quanto somos ignorantes, todos, Vítor, todos nos sentimos muito ignorantes nesse tema tão vasto e tão importante, não? E tão desafiador. Só tenho que agradecer a Tiago, e eu sei que tem muitos compromissos, pero estar acá com nós outros foi muito gratificante, muitas graças, e é isso. Yo les agradezco a ustedes por la oportunidad, por tocar un tema tan bonito y por compartir este ratito juntos. Gracias, Tiago. Gracias a ti, Tiago. Muchas de gracias. verdad. Muy buenas Gracias. noches. Gracias. Muchas gracias, Tiago, muy bueno. Nos Cuídense vemos pronto. mucho. Gracias. Igual. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, bye Mil bye. gracias. Muchas gracias. Chao.